leer, por favor, del versículo 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por esta palabra, gracias porque tú quieres analizar hoy nuestros corazones, hoy quieres analizar nuestro comportamiento y quieres saber también qué hay en nuestro interior, en qué nos estamos basando, si nos estamos basando en mandamientos de hombres o en tu palabra. Gracias Señor porque tú quieres hoy y siempre sacar de nosotros lo que hay que mejorar, Señor, lo que hay que quitar, pero también darnos libertad, también limpiarnos, Señor. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, porque Él conoce la condición de cada uno de nosotros y conoce el mensaje que ha de llegar a cada uno. Señor, que seas tú obrando en este instante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Acá dice ya, leyendo nuevamente el versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Resulta que si vemos el capítulo 14, ya en la parte final, dice que Jesús estaba en Genezaret. Sí, ahí dice en el versículo 34. Y que cuando conocieron que él había llegado allí, entonces le trajeron a él todos los enfermos y allí los estuvo sanando. Entonces está en ese lugar, en Genezaret, y está Jesús con sus discípulos, y ya llegan los escribas y los fariseos a preguntarle lo siguiente: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces hay una pregunta que les hago. ¿Ustedes recibieron pancito, una tostadita al inicio? ¿Y quiénes se la comieron? Todos. O sea que esta palabra es para ustedes, porque ¿quién de ustedes se lavó las manos antes de comérsela? Uy, o sea que Dios dijo: aquí están los que no se lavan las manos para comer. Entonces, claro, vamos a ver qué pasa, porque lo que están preguntándole los fariseos y los escribas es: ¿ustedes quebrantan la tradición de quién? ¿De quién dice ahí en el 2? De los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y eso fue lo que nosotros hicimos, o sea que ya estamos como mal.
Pero vamos a ver luego qué más era lo que los ancianos habían establecido. Les pido, por favor, que vayamos a Marcos 7, un momentico, y allí vamos a ver, porque acá solamente dice, ustedes comieron pan sin lavarse en las manos, pero vamos a ver ellos a qué otras situaciones han llegado. Entonces, Marcos 7, y vamos a leer del versículo 3 al 4. Resulta que Marcos en esta porción es el paralelo de lo que estamos leyendo en Mateo 15. Entonces en el versículo 3 dice, acá está hablando, vamos a ver todo lo que ellos, los ancianos les habían enseñado. Dice en el 3, porque los fariseos y todos los judíos, tengamos presente, todos los judíos, aferrándose, o sea, se agarraban fuertemente, ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, no una vez, no dos, muchas. Y esta enseñanza hubiera sido buena antes del COVID, pero ahora ya nada que hacer. Pero resulta que mire que él está diciendo que se aferraban, y cuando uno se agarra a algo, no tiene la capacidad de coger otra cosa. Entonces iremos viendo qué estaban dejando ellos por aferrarse a la tradición de los ancianos. Entonces, listo, que se la laven muchas veces las manos. Y luego en el 4 dice, y volviendo de la plaza, yo creo que porque trabajaban, porque compraban, porque negociaban, bueno, lo que fuese que hicieran, dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, en otras versiones dice, si no se bañan, no comen. Y uno dice, uy, no, pero yo cuando llegaba al trabajo lo que tenía era hambre, y de ahí a que yo me pusiera a bañarme y ahí sí a comer. Pero luego dice, y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Evidentemente no era porque estuvieran sucios, porque sería lógico, ¿sí? O sea, no lo estuvieran mencionando, no, pues es que lavó la loza. No, es porque ya exageraban, y era porque estaban siguiendo la tradición de los hombres. Y vamos a ver qué dice Jesús, porque en un principio suena bien. Ustedes recibieron pancito, ¿y cómo es que se lo comen? Sin lavarse las manos. Pero vamos a ver qué dice Jesús. Bueno, algo que es importante aclarar es que tradición es enseñanza. Realmente cuando yo veía esta palabra, siempre, y ahorita que estamos ya a mitad de octubre, pensaba en diciembre, decía, ay, ahorita diciembre, súper, buñuelos, natilla, árbol, ¿qué más, Iván? Tamales, ¿cómo? Ajiaco. ¿Y cómo les parece que eso es solo en Colombia? Lechona. Alguna vez cuando leí, resulta que en Venezuela, por ejemplo, no tienen la tradición que nosotros tenemos. Entonces, para mí tradición es una costumbre, pero resulta que también es una enseñanza. Y resulta que los ancianos, los fariseos y los escribas estaban enseñando cosas que venían de su propia tradición. Entonces, veamos por favor ahora el versículo 3 al 5 de Mateo 15. Dice así, para ver qué dice Jesús. Respondiendo él les dijo, aquí en Mateo 15, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, Jesús los está empezando a confrontar. Venga, ustedes me están preguntando por qué los discípulos comen pan sin haberse lavado las manos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Están quebrantando, o sea, están rompiendo, están dejando de lado, porque acuérdense que ellos estaban aferrados a la tradición, entonces ¿cómo iban a coger también los mandamientos de Dios? Entonces vosotros estáis quebrantando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, claro, cuando nosotros ya vemos que Jesús no les está diciendo felicitaciones, sino mire lo que ustedes están haciendo, y empieza él a explicar qué es lo que pasó. Dice, porque Dios mandó. ¿Quién mandó? Dios. Y nosotros debemos de analizar siempre eso. ¿Quién nos está dando la instrucción? ¿La instrucción que estamos recibiendo es de parte de Dios? ¿Va conforme a las Escrituras o va conforme lo que el encargado quiere? Y recordemos que los ancianos eran personas de autoridad y ellos inclusive estaban a cargo, lógicamente, de la parte religiosa, y estaban a cargo también de una nación, o sea que no era alguien que no pudiese dar instrucciones, pero él acá está diciendo que Dios dio una instrucción. ¿Y cuál es? Dice ya en el 4,
porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este es el quinto mandamiento. Honre a padre y madre. Y luego dice, ya en el 5, empieza a aclarar qué era lo que pasaba, por qué no los estaban honrando, por qué los estaban, porque dice, o sea, hay dos mandamientos, honrar, pero también el que maldiga. Luego dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Imagínense, Jesús está diciendo, venga, ustedes están aferrados a algo que no es real. Ustedes están aferrados a mandamientos de hombre y resulta que por estar aferrados a esos mandamientos están desobedeciendo la palabra de Dios. Él les dijo, honrenlo. Y ustedes le están diciendo a toda, porque cuando dice acá, pero vosotros decís, cualquiera que diga, o sea, el que quiera dice, no, venga padre, y lógicamente se entiende que necesitaban de estos recursos los papás, venga papá, es que yo quisiera ayudarte, pero es que yo voy a llevar esto como ofrenda a la iglesia. Entonces ahí podemos ver que hay una segunda intención. ¿Por qué? Porque si yo estoy mal con mis padres, y mire que la palabra maldecir uno la podría entender y así se traduce como hablar mal, expresarse mal frente a una persona, pero resulta que maldecir es no bendecir. Eso es maldecir, no están siendo bendecidos. Entonces si nuestra labor es proteger a nuestros padres, ¿cómo los vamos a maldecir o a no bendecir al no ayudarlos? Es lo que Jesús les está diciendo. Venga, en cambio si yo vengo acá a la iglesia y me muestro que doy unas ofrendas grandes y todo, entonces, uy, el pastor y todos van a decir, uy, tan linda Consuelito, pero resulta que ¿qué está en la casa? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo tengo a mi familia? ¿Cómo estoy con ellos? Entonces allí les invito a buscar 1 Timoteo 5 del 7 al 8. ¿Por qué? Porque vamos a ver que para Dios es muy importante el sustento en el hogar. No puede cambiarse por una tradición en ningún momento. Entonces, 1 Timoteo, allí en 1 Timoteo capítulo 5, del versículo 7 al 8, podemos ver que es Pablo hablando y pues es Dios allí guiando a que él enseñe a Timoteo. Y lógicamente las recomendaciones de Pablo van ligadas a lo que hay que hacer en la iglesia. Entonces, 1 Timoteo 5, del versículo 7 al 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo, imagínense. Entonces, Jesús tenía razón. ¿Ustedes se comieron el pancito sin lavarse las manos? No hay problema. Pero ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Sí estamos obedeciendo a sus mandamientos? Es decir, Él a cada uno cada vez que leemos la palabra, Él nos está enseñando. Cambie, continúe, mejore. Y acá y Jesús les dice, venga, ustedes le están diciendo que no ayuden a sus padres, que no los honren. ¿Por qué? Porque esa ofrenda, esa ayuda se la están trayendo a la iglesia. Y dice acá, es tan importante que dice, porque si alguno no provee para los suyos, o sea, ya sea familia, ya sea iglesia, porque nosotros somos un solo cuerpo, nosotros debemos de ayudarnos también como iglesia, por eso lo de la canasta de amor, y gracias por hacerlo. Dice, y mayormente a los de su casa, ahí están los padres, y los hijos y la esposa, ¿eh? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que los escribas, los fariseos, los ancianos estaban haciendo que el pueblo se volviera peor que un incrédulo y que estuviesen negando su fe. Por eso fue que Jesús les llamó la atención de esta manera. Entonces volvamos por favor a Mateo 15 y vamos a continuar leyendo. Entonces mire lo que ya dice en el versículo 7 y con razón. Dice Jesús, ya fuimos a Mateo 15, dice, hipócritas, en el versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo,
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, el Señor, es que Jesús conoce nuestro corazón. Por eso es que la palabra nos muestra, revela lo que hay en nuestro interior. Él dice, ay, ustedes de labios me honran. O sea, uy, Señor, tú eres muy grande, tú eres maravilloso, tú eres mi proveedor, tú eres mi rey, tú eres el más grande de los grandes. Así, ¿no? Pero ¿qué hay? Pero su corazón está lejos, nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Entonces, y él dice, porque en vano me honran. Así como cuando uno a veces quiere un favor cuando somos niños y queremos un favor de nuestra mamá, nuestro papá, ay papito lindo, usted tan lindo, usted, ay yo te quiero mucho, tú eres el mejor papá de todos, ¿me dejas salir a la calle? Entonces, ¿estamos elogiando a Dios de verdad con un corazón sincero? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque dice, mas su corazón está lejos de mí. Y luego dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, claro, mire los fariseos allá haciéndole el reclamo a Jesús y resulta que Jesús le está mostrando, venga, desde que nosotros por cumplir un mandato estemos desobedeciendo a Dios, ya lo estamos deshonrando. Sabemos que en todo país hay una serie de leyes que buscan muchas veces complacer al hombre, ¿sí? Al hombre, a la mujer. Y entonces uno, ¿qué hago? ¿Le obedezco o no le obedezco a esa ley? Esa ley es dada por hombres. Si está conforme a la voluntad de Dios, estará bien en que lo hagamos. Pero si va en contra, debemos de analizar qué vamos a hacer. Y dice, mas su corazón está lejos de mí. Y es que para nosotros la palabra debe ser lo primero, la palabra de Dios, porque en ella encontramos vida. La misma palabra dice que los mandatos de Dios son justos, son santos y son buenos. No nos dudemos, no pensemos, ay, ¿será que Dios se equivocó? Es que como Dios dio la ley en Moisés y Moisés, ¿cuánto hace que vino? ¿Será que eso no aplica para ahorita? Claro que sí. La palabra de Dios fue dada para los hombres, para nosotros, y nosotros seguimos siendo, en nuestro género de ser humanos, seguimos siendo personas, y la palabra del Señor sigue siendo para nosotros y no va a cambiar nunca. Pero entonces, claro, ellos veían ay, no está cumpliendo la tradición, pero ¿y los mandatos de Dios? Entonces hay algo muy importante, y él dice, y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué debemos de pensar? ¿Será que lo que nosotros nos exigen en la iglesia será bueno? Entonces analizábamos algo, digamos yo soy recién convertida, hoy me predicaron y yo lo primero que le digo es, venga, pero usted tiene que estar a las 5 de la mañana en la oración, venga, pero usted tiene que hacer el curso, venga, pero usted tiene que además servir ya. Y la persona va a decir, uy, no, pero venga, o sea, ya creí, pero además tengo que ya levantarme a las 5, pero además ya tengo que hacer el curso, pero además, entonces a veces los llenamos de cargas y no los dejamos que vayan viviendo su vida espiritual de manera normal. No está mal levantarse a las 5, por eso está la invitación, pero la misma persona ha de querer hacerlo. Lógicamente nos debemos de capacitar. Nosotros que predicamos, nosotros que tenemos grupos de estudio, sabemos que salen preguntas que no siempre son fáciles de contestar. Por lo tanto, sí debemos de capacitarnos, pero no pensar que esas obras nos van a acercar más a Dios, que era lo que pasaba con los fariseos, los ancianos y los escribas. Decían, venga, si yo llevo una ofrenda grandota, a la iglesia, me van a elogiar. Venga, si yo hago esto, me van a elogiar, estoy más cerca de Dios. Y no, porque si hemos dejado sus mandamientos, si no lo estamos haciendo con amor, con agradecimiento, con un deseo verdadero, de nada sirve. Por ejemplo, en mi caso, voy a Caques a todos los sábados, y cuando leía esta palabra me confrontaba, ¿lo estoy haciendo con amor? ¿Lo estoy haciendo porque quiero que sigan conociendo? ¿O será porque ya es mi tradición, llevo 3 años yendo, entonces me toca seguir yendo? ¿Sí ven la diferencia? Ya no hay amor. Ya no se ve el gusto, ya no va a llegar allá como, toca otra vez. Entonces es lo que él está diciendo. Y iglesia, nosotros debemos de leer la palabra,
¿Por qué? Porque cuando nos digan cosas que no están escritas, no digo que de una vez peleen, pero venga, pastor, venga, su merced que fue quien me predicó, ¿por qué me están diciendo esto si en la palabra no está? Entonces la palabra es la que nos va a ayudar a entender cuál es la verdad. Y algo que nosotros debemos de saber es que solo la palabra es nuestro fundamento. Por favor, vayamos a Mateo 7, vamos a ir allí, acá en esta misma, solo la palabra de Dios es nuestro fundamento. Bueno, entonces dice así, en Mateo 7 del 24 al 27. ¿Listo? Mateo 7, 24 al 27. Dice, acá es Jesús hablando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es la palabra de Dios la que nos sustenta, esa es la roca, no las tradiciones, no las costumbres, no va a ser el buñuelo, no va a ser la natilla, no va a ser el arbolito el que nos va a dar gracia ante Dios, sino va a ser la palabra de Jesús, esa va a ser nuestra roca, porque luego dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y así es. Podrán venir carros y carretas, como dicen por allí, o sea, venir situaciones muy difíciles a nuestra vida, pero si estamos sustentados en la palabra del Señor, vamos a salir adelante, porque Él mismo nos va a estar guiando. Pero lógicamente todo esto es leyéndola, ¿sí? Leámosla todos los días. Y luego ya en el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, esa arena vendría a ser las tradiciones, las costumbres. Ay, Señor, como yo todos los días me levanto a tal hora a orar, yo ya tengo el cielo ganado, Señor. O yo como soy la que más voy o la que más vengo, yo ya tengo el cielo ganado. No. Y dice, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces el Señor nos está diciendo, venga. Y Jesús le está diciendo a ellos porque Jesús es demasiado hermoso. Él les está enseñando a los escribas, fariseos y a toda la multitud, y hoy nos está enseñando a nosotros, venga, no es porque usted coma con manos sucias, no es porque usted siga la tradición del pastor, del que le predicó, del que está en el curso, el que está enseñándole la palabra, no, es porque usted obedezca los mandamientos de Dios, porque ellos, en la palabra del Señor, con ella es que el Señor nos va a juzgar. Listo, volvamos por favor a Mateo 15 y vamos a leer ya el versículo 10 y 11 que dice lo siguiente. Entonces dice, como Jesús estaba en una multitud, recordemos que estaba en Genezaret y que llegaron muchos a que le sanaran a estos enfermos. Entonces había una multitud y Jesús les dice en el 10, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Miren la diferencia, nosotros podemos oír, claro, acá todos estamos oyendo, pero ¿estamos entendiendo? Entonces entender es interiorizar, analizar y qué hay que hacer para cambiar. Y luego dice, no lo que entra a la boca, entonces el pancito que se les dio, contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces es lo que el Señor nos está enseñando. No es lo que entre, mire, comámonos el buñuelito, la natillita, el tamalito, no nos va a contaminar, es lo que sale, es nuestros pensamientos, es la actitud con los demás, lo que sí va a contaminar al hombre, tanto a nosotros como a los demás. Es lo que el Señor nos está enseñando. Ahora continuemos por favor con el 12 y el 13, dice él así. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pues claro, ¿cómo no? Les derrumbó la tradición, les derrumbó de lo que ellos estaban aferrados. Uy, sí, es que el anciano es súper inteligente y claro, lavémonos muchas veces las manos y si no me baño cuando llegue de trabajar, de vender, de lo que sea, no puedo comer. Uy, ellos son muy pilos. Pero cuando Jesús les dijo, no, venga,
venga que primero es la ley del Señor, los mandamientos del Señor, porque ellos dan vida, ellos transforman, ellos nos muestran lo que somos y nos dicen cambien, y lo hacen con un amor, porque algo que debemos de tener presentes es que la palabra muestra que los discípulos a veces no podían casi ni comer, y Jesús no podía comer de tanta multitud, y a veces podían tener la oportunidad de comer y los otros pendientes a ver a qué horas cometían el error. No, ni siquiera estaban mostrando misericordia, pero él dice, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Así que nosotros debemos de tener algo, y es que no nos dejemos robar la palabra por las tradiciones, no nos dejemos robar la palabra por los mandatos de hombres, nosotros debemos de permanecer firmes en ella. Mire, les pido por favor que leamos Colosenses 2, del 8 al 9. Colosenses 2, mira, ahí es una palabra que casi que resume la prédica. Colosenses 2, del 8 al 9. Y dice así, espérate, Colosenses 2, del 8 al 9. Ay, sí es, que este es uno. Colosenses 2. Dice, acá es Pablo hablándole a la iglesia de Colosas, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, claro, nosotros recibimos enseñanza de parte de la iglesia, pero veamos que no sean huecas sutilezas. Y bueno, sutilezas es algo suave. Ay, venga, es que el templo es hermoso y hay que embellecerlo aún más. Ay, eso no importa que su papá y su mamá aguante hambre. Eso suena, de pronto ni siquiera le decían así, ay, no, venga, es que necesitamos. Y por dentro, ay, eso no importa que su papá, ¿sí? Y su mamá. Entonces, estén pasando por necesidades, porque él dice acá, espera que se me olvidó otra vez, el 8 y el 9 es eso, el 8 y el 9. Entonces dice, mirad que nadie os engañe, nadie, sea quien esté hablando, sea el anciano, sea el escriba, sea el fariseo, sea el pastor, sea el gobernador, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, o sea, viene por allá de atrás, los rudimentos del mundo y no según Cristo. Él nos está diciendo esto. Aprendan según lo Cristo. Y luego mire algo maravilloso que dice en el 9, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que todo lo que haga y enseñe Cristo, lo está enseñando y lo está haciendo Dios. Así que esa es la palabra que debemos de escuchar. Como agüita. Y esto nos está enseñando que no nos dejemos llevar por filosofías y huecas sutilezas. Entonces, vuelvo y digo, la palabra nos está enseñando, no nos dejemos solamente de lo que me digan, eso es y punto. Analicémoslo frente a la palabra del Señor. Por favor, volvamos nuevamente a Mateo 15. Vamos a leer el versículo 14. Entonces, ¿qué pasa? El versículo 13. Vamos a ver el 13. Bueno, entonces en el 13 de Mateo 15 dice, pero respondiendo Jesús, o sea, Jesús les está hablando a sus discípulos porque Pedro le dijo, uy, venga, pero se pusieron bravos. Y él dice, respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces debemos de tener presente lo siguiente, Dios dio su palabra y Él por nada la va a dejar cambiar. Porque esa es la que nos da vida, esa es la que nos transforma, la que nos lleva al Señor, no las demás tradiciones o las demás enseñanzas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Él va a quitar las tradiciones. Él va, no, que yo soy la que voy acá, que está bien, pero Él puede decir, no, Consuelo, su merced ya no va más, o su merced estiró la patica, no sé, y pasa a tal persona, ¿ya? Él no va a poner, ay, no, y ahora entonces Consuelo se murió y no hay más quien vaya, no. Y entonces Él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
para Dios no va a valer las tradiciones, no va a valer los mandatos de hombres. Yo estuve alguna vez en alguna iglesia en donde había que diligenciar un formato y había que mostrarlo al líder, y bueno, uno dice, yo sí lo hacía, porque estoy toda juiciosa, toda, ¿cómo se dirá? Toda juiciosa. Entonces yo sí diligenciaba los formatos y yo los entregaba, pero también cuando yo ya fui líder, entonces me daban a entender, si esa persona no diligencia el formato, no puede servir. Entonces yo después dije, ¿será que sí? Y leyendo esta palabra yo decía, Señor, ¿será que el formato me da el lugar a servir o a no servir? ¿O será lo que haya en mi corazón? Que es lo que Jesús está enseñando, es que su corazón está lejos de Dios. Yo la diligenciaba, ¿sí? Y puede ser que inclusive lo hiciera y tengo que diligenciarlo, porque tengo que entregarlo. Entonces, Él está diciendo, eso lo voy a quitar. Dios no me va a decir, venga, Consuelo, y su merced diligenció el formato, e Iván, que no fue a la iglesia, oye, Iván, ¿y usted no diligenció el formato? Y ni siquiera Iván había ido a esa iglesia. ¿Qué les quiero decir? Él no se va a basar en tradiciones, Él va a arrancar eso. Y algo que hemos de recordar es lo de la cizaña y el trigo. Cuando dice el ejemplo, la parábola que Jesús dice es, el Padre sembró buen trigo, buena semilla, es decir, la palabra del Señor. Y vino el enemigo y puso cizaña. Así que para nosotros, y Él dice, déjenlo crecer juntos, tranquilos, no se preocupen, pero al final van a quitar la cizaña y la van a quemar. Y el trigo va a ir a la despensa. Esto es lo que Jesús está diciendo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, esta palabra también nos está dando libertad de saber, oro porque yo de verdad quiero hablar con Dios. Leo porque de verdad quiero conocerlo, no porque me lo estén diciendo. Sirvo, así como vinieron acá Alejandra, Stephanie, Isabela, Eduardo, todos diciendo, sirvamos, hagámoslo con amor, deseando que Dios sea el agradado. No que nosotros seamos los que nos mostremos, sino Él. Y luego en el 14, ¿qué dice? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guiare al ciego, ambos caerán. Entonces yo decía, no, pero venga, yo he visto a los ciegos y no se caen. Si yo los veo, esos son súper juiciosos con su palito. Allá en el barrio viven 2, que he sido así, 3, los he visto constantemente y ellos no se caen. Yo decía, no, esa palabra como que no aplica, porque ellos no se caen. Pero entonces me puse a analizar, lo que pasa es que la ceguera de ellos era porque se habían aferrado a las tradiciones y habían dejado la luz, habían dejado la vida, que es la palabra de Dios. Entonces sus ojos se habían enceguecido, ya no estaban viendo al que debían de ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es nuestra luz? Jesús. Jesús es nuestra luz. Por eso cuando Él les dice, déjalos, son ciegos guías de ciegos. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán. Entonces, si yo me acostumbro a que hago lo que la iglesia me ordena, así no sea conforme a la palabra, o me acostumbro a obedecer lo que otros dicen que es contrario a la palabra, voy a poder caer. Y ese caer significa desagradar a Dios, caer de la gracia que Él nos ha dado. Lo otro es, no, si es por mis obras, ya caí, porque la misma palabra muestra es que no es por obras que su merced se salva. No es porque sea la que más ore, la que menos ore, teniendo presente que sea porque me muestre, ¿no? Porque si yo en mi casa estoy orando, pues no me estoy mostrando a nadie, pero si yo me hago acá para que me vean, entonces ahí estoy buscando que el hombre me elogie. Entonces Jesús es nuestra luz. Inclusive vamos a ver un momentico Juan 12 del 46 al 50, por favor. Juan 12 del 46 al 50. Entonces dice así Jesús. ¿Ya estamos en Juan 12? Del 46 al 50 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Algo que caracteriza a los ciegos, y lo sé porque en una de las fundaciones a donde voy hay un hombre que es ciego, es que ellos no ven la luz, hay oscuridad en ellos. Entonces dice Jesús, yo
yo he venido para sacarlos de las tinieblas, porque cuando Jesús dice es que son dos ciegos que están caminando ambos y se van a caer, entonces Él ha venido a quitar esa luz, porque dice, todo aquel que cree en mí no permanece en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros estamos bajo la gracia, entonces hemos de cumplir la ley. Sabemos que no la podemos cumplir toda porque si no, no necesitaríamos de Jesús, pero debemos de seguir obedeciendo al Señor, pero necesitamos de Jesús, que es el que vino a salvar. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Ven? Dios no nos va a pedir la tradición, no nos la va a pedir. Cuando estemos frente al Señor, Él nos va a juzgar, es según su palabra, porque su palabra es eterna. Y fue dada por Él dio el mandamiento. Y luego dice en el 40, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, honrar a padre y madre y no maldecirlos es vida eterna. Todo mandato es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, ahí vemos que Jesús es nuestra luz y que Él nos va a quitar la ceguera y ya no vamos a ser ni los que caigamos y hagamos caer a otros por dar mandamientos que se nos ocurrieron a nosotros. Listo, entonces por favor sigamos con Mateo 15. Ya vamos a leer, bueno, pero entonces acá les voy a pedir algo. Leeríamos del 15 al 17, pero no los vamos a leer en Mateo 15, sino en Marcos 7, y vamos a leer del 18 al 19. Es la misma porción, pero Marcos me gusta bastante porque él es más explícito en esa porción. Entonces, Marcos 7, del 7 al 19. Marcos 7 del 18, perdón. Muy bien, Estefan, estás pila. Marcos 7 del 18 al 19. Entonces es la misma porción, pero un poquito más detallada. Entonces dice así, en el 18 dice, Él les dijo, o sea Jesús, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Entonces el pancito que se comieron no los va a contaminar, tranquilos. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Fariseos, y no que los estuviera tratando mal, sino venga, ustedes están aferrándose a lo que no es. Comer este pan así fuera que de verdad tuvieran las manos sucias, de verdad las tuvieran, no les va a afectar porque sencillamente tiene todo su proceso digestivo y lo que nos sirvió salió a la letrina. El pan no entra al corazón, entra solamente al cuerpo, y es lo que él está enseñando. Y dice, y cuando dice, y esto no contamina al hombre, pero en esta versión, en esta porción dice, haciendo, en el 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. O sea, que de una vez les está diciendo, venga, y si ustedes son de los que piensan que no pueden comer esto, que no pueden comer lo otro, que no pueden, ya de una vez les está diciendo, tranquilos, que todos los alimentos, todo lo que Dios creó, está limpio. De una vez también les quitó esa venda que tenían. Listo, ahora sí volvamos otra vez a Mateo 15, por favor. Entonces acá pudimos ver que el pan no es el que contamina porque no entra al corazón. Entonces veamos entonces qué es lo que hay en el corazón. Leamos acá ya en Mateo 15 el 18. Del 18 al 19 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y dice el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón, vamos a ver qué sale. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y resulta que el Señor está diciendo, venga, judíos,
todos los que están en Genezaret, que están escuchando, miren, no es el pan que se come, no es ese alimento que nos vamos a comer, ya sea ahorita el 31 que vamos a comer muchos dulces, sino que esto no nos va a contaminar, sino lo que nos va a contaminar es lo que está en nuestro corazón. Entonces Dios nos está diciendo, analicen su corazón. Por eso el título de la prédica es Nos descubre, ¿sí? ¿Qué hay allí adentro? Yo estoy haciendo las obras que hago porque creo que soy mejor, creo que soy más santa, creo que soy más buena, o porque le quiero agradar a Dios y le quiero obedecer. Y además lo que estoy enseñando al otro es porque lo estoy acosando, quiero que crezca ya. Entonces te acabas de convertir y lo que les decía, entonces te espero el lunes a las 5 de la mañana. No, dejemos que cada persona vaya creciendo y a medida que va creciendo, sí les vamos diciendo, bueno, pues ya es hora de que oremos juntos, ya es hora de que empieces a capacitarte más, cosas así, ¿qué hay en nuestro corazón? Y mire que acá habla de cosas duras, dice malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Evidentemente todo esto sí daña. Y todo esto sí contamina. Y contaminar significa ser inmundo, es decir, ensuciar. El pan o lo que nos comamos no nos va a ensuciar porque sencillamente cumple su función de alimentarnos. Pero lo que sale de nuestro corazón sí, porque va a ocasionar en las otras personas. Puede ser la muerte, puede ser el engaño, el robo, el estar hablando mal, esto sí nos va a dañar. Entonces Jesús les está dando esta enseñanza a los fariseos porque Él sabe lo que hay en nuestra mente. Nosotros pensamos y cuando le damos pie a nuestros malos pensamientos, ¿qué genera? Muerte, porque el pecado se ejecuta y genera muerte. Por eso es que eso sí es lo que contamina. Ahora les pido por favor que leamos segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, porque, bueno, leamos segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que la palabra sea la que obre en nosotros. Mire lo que dice allí. Segunda de Timoteo 3, 16. Por si alguien dice, venga, yo sí estoy como mal, yo quiero que Dios me limpie, ¿cómo puedo hacer? Aquí está la respuesta. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? O sea que no necesitamos mandamientos de afuera. Aquí los tenemos todos y son 600 algo. Imagínense nosotros atentos a cumplirlos todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que, ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Ahora sí, con la palabra del Señor en nosotros vamos a ser enseñados, redarguidos, es decir, corregidos e instruidos en justicia. Y ahora sí, vamos a poder servir a los demás conforme Dios lo desea y le agrada. Ahora volvamos nuevamente a Mateo 15 y leamos el versículo 20, por favor. Entonces dice así en Mateo 15, 20. ¿Ya somos las Biblias más rápidas del oeste? Dice Mateo 15, 20, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. O sea, ya vimos, ¿qué es lo que nos contamina? Los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. En otras palabras, lo que está aquí guardado en mi corazón. Recordemos que corazón es pensamientos y son emociones. Entonces, nuestros pensamientos, también la palabra dice, fíltrenlos. Bueno, él usa otro término, pero dice como, pásenlos por la palabra de Cristo. Y si están conforme a la palabra, están bien. Entonces él dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, Jesús les dio la enseñanza completa a todos los de Genezaret y a los que creían que aferrarse a la tradición era mejor que cumplir los mandamientos. Entonces ya para concluir, nosotros debemos de dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Él nos va a transformar. Pero esta parte, ya como segundo punto, esta parte muestra que ellos no estaban cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo a Dios
Es decir, no estaban cumpliendo los 4 primeros mandamientos, y era que estaban tan pilos en cuanto a cumplir mandamientos, y no estaban amando, y ni siquiera, inclusive a alguien que es por naturaleza que uno ama, que es a los padres, ellos los estaban diciendo, no amen a sus padres, vengan y ofrenden. Entonces no estaban cumpliendo la palabra del Señor, que no estaban cumpliendo la ley porque no amaban a Dios, ni amaban a los prójimos, ni al prójimo, ni se amaban a sí mismos, porque si nosotros no obedecemos al Señor, vamos a perdernos. Entonces, esto es lo primero, lo segundo, primero, dejarnos limpiar por la palabra del Señor. Segundo, el Espíritu Santo debe venir a nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a enseñar a amar a los demás. Él nos va a enseñar la palabra y nos va a mostrar lo que hemos de hacer. Pero también amemos a Jesús y a su palabra. En Él está la plenitud de Dios, así que Él es el que debemos de ayudar. Tener presente que la ley no ha pasado. ¿Estamos en el tiempo de gracia? Claro que sí, pero hemos de tener un comportamiento conforme Dios lo desea. Y honremos a nuestros padres, a toda nuestra familia, que haya que ayudar, ayudemos, no seamos duros de corazón por quedar bien en la iglesia. Y lo último es que no impongamos cosas que nosotros nos inventamos. Sí, que la gente vaya llegando con amor. Si es necesario orar, leer, predicar, es necesario capacitarse, es necesario, pero que nosotros no impongamos, sino que la persona, Dios mismo la va a guiar. Y si además somos de pronto los que decimos, no, pero es que orar, no, eso me pasa, ¿no? Levantarme a las 5, no, Dios mío, eso es muy duro. Sí, somos de será que sí lo puedo hacer. Predicar es muy duro, hablarle a un desconocido. Entonces analicémonos también, porque a veces puede ser que nosotros somos los que estamos faltando. Entonces vamos a orar para terminar, por favor. Y si la alabanza me ayuda con la 3, ¿sí? Ya me olvidó con la 3, de la canción tercera. Pero vamos ahora. Bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por la palabra que hoy nos enseñaste, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque nos has mostrado que no tenemos que ceñirnos por las tradiciones, ellas no nos salvan, que no es por la imagen que presentemos ante la iglesia, ante los demás lo que nos salva, Señor, sino que nuestro corazón esté cerca a ti, que nosotros te estemos amando, que así sea que solamente oremos allí en oculto, Señor, lo hagamos con todo amor, con toda diligencia para agradarte, para amarte, que cuando vayamos a predicar, Señor, lo hagamos para que la gente realmente te conozca, Señor, no para que nos vean, que cuando estemos enseñando, Padre Santo, no nos vean a nosotros, Señor, somos tan pequeños, tan frágiles, pero que solo te vean es a ti, al poderoso, al que limpia, al que transforma, Señor, y ayúdanos a no llenarnos de preceptos para nuestra propia vida, Señor, o de preceptos que impongamos a los demás. Ayúdanos a ser libres, Señor, a ser libres en tu palabra, porque tú ya nos diste lo que necesitábamos, no debemos de agregar más. Tú mismo has dicho que tu palabra permanecerá y que nada va a cambiarse en ella hasta que tú vengas por segunda vez. Santo Señor, ayúdanos y gracias por mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y te pedimos perdón, porque si también de pronto hemos dejado de hacer cosas que nos corresponden por pereza, perdónanos. Si hemos sido negligentes, que habiendo tenido ya que avanzar en la parte espiritual no lo hayamos hecho, perdónanos, Señor. Pero también te pedimos que seas tú ayudándonos a entender tu voluntad, porque esa es la que debemos de obedecer. Santo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.